Seguimos aquí en Identidad y hoy estamos abordando las múltiples formas de la violencia. Tratamos, ¿no?, de abordarlo un poquito. Hablábamos un poco en el bloque anterior de cómo se muestra, María José decía algo, ¿no?, de cómo se muestra el tema de los femicidios, las violaciones, la violencia en los medios. Digo, ¿qué piensan al respecto de esto? ¿Se ha cambiado en la forma de contar la violencia? Sí, claro, sí. Yo, bueno, hace más de 20 años que soy periodista y recuerdo que antes no se mostraban las cosas escabrosas que se muestran hoy en televisión, ni siquiera de un accidente de tránsito se mostraban las imágenes esas que son sensibles para la gente. Y el otro día me preguntaba, tal como es el caso de los suicidios, que los periodistas no comentamos para no generar un efecto contagio, un efecto cascada, ¿hasta qué punto tendríamos que informar y cómo? Y si tendría que haber como un manual, generar algo para que tengamos más códigos códigos más prudentes a la hora de informar sobre los hechos de violencia de género, porque hay periodismo, un cierto tipo de periodismo en los medios que se ocupa de ir no sé, hasta la autopsia, decir cómo fue, y explicar. Es decir, y siempre vemos la cara de la víctima. ¿No? Este hombre mató a la mujer haciéndole tal cosa. Si vos le estás diciendo eso, yo me preguntaba, trazando el paralelismo con lo del suicidio, ¿deberíamos seguir contando los métodos, la metodología que usan los femicidas? ¿O deberíamos decir, otro femicida, mostrar su cara, decir se llama así, porque siempre la que termina y decir, y mató a esta chica que se llamaba así, tenía toda una vida por delante, pero no explicar cómo lo hizo, porque yo digo, en el cómo lo hizo, estamos explicando cómo asesinar, estamos explicando al detalle, algunos periodistas, cómo la mató, ¿viste? Y el periodista quiere ir ahí. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo la mató? ¿Y si fue puñalada? ¿Y cuántas les dio? ¿Y cómo? ¿Y dónde se las dio? Y estamos enseñando, de alguna manera, a un tipo que está violento en su casa o a una mujer violenta a que diga, mira, yo a este o a esta le voy a hacer lo mismo. Entonces, somos nosotros también muy irresponsables algunos a la hora de comunicar los femicidios. Sí, básicamente se necesita capacitación, ¿no? Pero claro. Yo soy una convencida de que esta lucha contra la violencia se da desde todos los organismos y todas las instituciones en forma conjunta. No podemos creer que una institución del Estado o el Poder Judicial o más policías lo van a cambiar por esta misma raigambre cultural. Necesitamos que estén involucradas las universidades, los periodistas, que estén involucradas todas las instituciones, pero con una misma mirada. En eso sí coincido, hemos tenido muchísimos casos donde la mecánica del femicidio se vuelve a repetir. Y sí existe, es real. Y por otra parte, lo que vos decías, si yo te digo Lizarralde, quizás no te suene. En realidad, Paola Acosta fue una víctima de femicidio, fue la primera que la provincia de Córdoba le da la calidad de víctima de femicidio desde lo judicial. Bueno, el hombre que la mató es Lizarralde. Pero nadie sabe su nombre. Sí, el de Paola. Sí. Eso también nos pide que cambiemos la mirada. Gonzalo Lizarralde. Claro, que se cambie el foco, ¿no? Y pensando un poco también en la violencia invisible, o la que no la hacemos tan consciente, pensando también en lo laboral, ¿no? En el moving, ¿no? En las relaciones laborales, donde muchas veces se callan situaciones de violencia para no perder el trabajo o para no ser, yo creo que eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Creo, en la mayoría de los trabajos, no importa en qué rubro, pasa en un banco, en un almacén, yo creo que hay mucha violencia social, más que nada ahora, ¿no? Y en los medios también nosotros sufrimos violencia. Si todas las periodistas de Córdoba nos uniéramos y habláramos y contáramos todas las cosas que hemos padecido y padecemos por el machismo imperante que hay en los medios, en Córdoba el machismo en los medios es tremendo, y hasta de mujeres machistas que no logran deconstruirse y reconstruirse para tener un diálogo las mujeres alineado y que vayamos por un mismo camino. O sea, a mí me ha pasado de hacer televisión y querer comer una media luna en un corte, en algún programa que trabajé, y que me dijeran, no te comas una media luna, o sea, ¿entendés? Esos son el micromachismo
que te hace sentir incómoda, que ¿por qué yo no me puedo comer una media luna si la quiero comer? No me importa si mi cuerpo es mío y mi cuerpo lo cuido yo, y si no te gusta mi cuerpo no me lo mires, ¿entendés? Y sí, es como vos decís, uno se queda callada porque tiene miedo de quedarse sin trabajo y porque nos sigue dominando este sistema patriarcal. Claro, convengamos que la primera violencia de todas es el acceso de las mujeres a los trabajos, ¿no es cierto? Y a determinados puestos en toda la sociedad, o sea, no tienen el mismo acceso mujeres en la misma profesión que hombres en la misma profesión. Totalmente. Obviamente, esa es la primera violencia de todas. ¿No? Graciela, antes hablabas un poco de los índices de pobreza preocupantes, ¿no? de nuestro país. Y te pregunto, digo, ¿qué situación más desesperante de violencia es esa, ¿no? De no tener que comer, de no tener dónde dormir, de no tener necesidades básicas satisfechas? La peor violencia de todas que viven y que es una realidad de tantos niños y de tantos cordobeses. Violencia a la dignidad humana. Totalmente. Digo, Graciela, ¿cómo ves? Aprovecho para preguntarte las medidas que se están tomando desde gobierno, digo, impuesto a la riqueza para menos personas, el impuesto a la ganancia, impuesto a las riquezas, las ayudas sociales, digo, todas estas medidas ¿van a ser efectivos, digamos, que baje el índice de pobreza o no? A ver, tengamos en cuenta en qué contexto estamos, ¿no es cierto? Estamos en un contexto excepcional. Ya este gobierno llegó al gobierno con un elevado índice de pobreza, un elevado índice de inflación incorporado en los precios, ¿no es cierto? Elaboró un presupuesto que evidentemente está bajo un parámetro de que no había segunda ola de COVID, ¿no es cierto? Hoy día estamos parados en un lugar donde hay segunda ola de COVID, donde hay que replantearse una serie de temas que tiene el presupuesto nacional, obviamente, porque en este contexto hace falta una mayor asistencia, ¿no es cierto? Es un contexto complicado, no solamente para Córdoba, no solamente para el país, es para todos los países del mundo un contexto complicado. En ese contexto tenemos buenas noticias y malas noticias, ¿no es cierto? Buenas noticias, que las exportaciones argentinas están subiendo de precio, los commodities están subiendo de precio, y que eso hace que el país tenga mayor fondo, ¿no es cierto?, para disponer. ¿Cómo se distribuyen esos fondos? Es un tema que es el tema de discusión. Si esa ventaja que tiene el país se distribuye un poco más equitativa e igualitariamente para mejorar la situación del total de la población, o se concentra en pocas manos. En eso es donde juega el rol del Estado, ¿no es cierto?, tratando de intervenir para producir o facilitar o ayudar a una mejor distribución. Un aspecto de eso es lo que vos planteabas, el sistema tributario. Bueno, el sistema tributario tradicionalmente argentino ha sido un sistema muy regresivo. Está basado en impuestos que van directamente al consumo. Evidentemente, quienes más pagan en nuestro país son quienes menos tienen o menos ganan. Todo lo contrario que lo que debería ser la máxima de un sistema tributario. Los que más pagan debieran ser los que más tienen y los que más ganan. Todos los esfuerzos que se hagan son positivas. Si son suficientes o no son suficientes es lo que también está en discusión. Claro. Bueno, estamos ya, con muy poquito tiempo, pero a modo de reflexión, de lo que hablamos hoy. Graciela antes decía también de la mujer, cómo ha cambiado la mujer en este contexto de pandemia, donde en un mismo espacio la mujer trabaja, cría hijos, hace las tareas del hogar, algunas tienen personas a cargo mayores también. Pensando en todas las situaciones de violencia invisibilizadas, les pregunto, ¿cómo hacemos para contribuir a erradicar estos pequeños episodios de violencia cotidiana? Mínimamente hay que identificarlo, hablar sobre eso. Yo creo que las generaciones futuras vienen de otra manera. Hay que hacer muchísimo hincapié en la ESI, en las escuelas. Es una forma de desandar esos patrones de violencia y de vuelta, involucrarnos todos, las distintas instituciones, con el rol que tenemos. No es algo que le pase a otro. Pasa a todos, no podemos dejar de involucrar.
Yo lo que aportaría es que prestemos atención a nuestros niños, porque siempre decimos que nuestros niños son el futuro y no son el futuro, sí, después lo van a hacer, hoy son el presente. Y hoy, con toda la pandemia y la situación de encierro y todo lo que sabemos, que hemos comentado, digo que los adultos no se la agarren con los niños, con los adolescentes, porque ellos no tienen la culpa de nada y al contrario, necesitan menos violencia y más amor. Y te voy a mostrar, porque si me ocurrió, vos me preguntaste de cómo sanar. Yo cuando me pasó esto y empecé a salir o a ver la luz de todo, me hice un tatuaje, que no tengo ningún tatuaje en mi vida, pensé hacerme un tatuaje, pero necesité hacerlo, ponerlo en mi piel, porque yo dije, ¿qué necesita la sociedad? Y no sé a qué cámara es. Ahí está. Y yo me tatué eso. Amor. Le hace falta amor, pero me lo tatué 2 veces porque dije, no es amor solamente, es amor a amor, digo, del verdadero, del que te hace vivir, del que te hace sanar, del que te hace estar en paz. No vinimos al mundo a pelear, la violencia también viene innata como una lucha por la supervivencia, ¿viste? Graciela. Y yo creo que centralmente educar nuestros hijos como pensando en la próxima generación, en sí, otro paradigma, totalmente. ¿No es cierto? Que las nuevas generaciones tienen otra mirada del tema, pero es lento el cambio del paradigma social, ¿no es cierto? Totalmente. Y va generando esos picos, ¿no es cierto?, de choques entre un paradigma viejo y el paradigma nuevo. Entonces, yo creo que la educación en los lugares de educación y en los hogares es fundamental. Bueno, les agradezco mucho. A los 3 tengo regalitos, un mate de Luigi bueno. Cuero para cada una y por supuesto toda la pastelería inclusiva Sintac que siempre nos acompaña de Gisela Mondino que vamos a compartir ahora en el bueno. Pero no vamos a compartir el mate. El mate no, hay uno para cada una. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos.